esta mañana, muy temprano, a eso de las 7 de la mañana, el comando político, supongo, del Partido Fuerza Popular lanzó un video de Keiko Fujimori hablando justamente sobre los actuales acontecimientos. El video dura 9 minutos, no lo voy a pasar acá, lo van a ver durante todo el día, probablemente en el noticiero de la República, pero sí quiero comentar algunos aspectos que ya llaman poderosamente la atención. Decía Napoleón Bonaparte que cuando un enemigo comete un error no se le debe interrumpir, pero vale la pena, digamos, hacer algunas atingencias sobre la que es la mujer más poderosa del Perú, o se percibe como la mujer más poderosa del Perú. Primero, en este video hay una serie de errores formales que ya a estas alturas una persona que aspira a gobernar al Perú no debe cometer. Por ejemplo, en Puno no hay friaje, hay helada. Friaje hay en la Amazonía peruana, friaje hay en Madre de Dios. ¿Qué es el friaje? Un fenómeno por el cual baja la temperatura a toda velocidad de 30 grados a 20 grados, puede bajar hasta 15 grados. El friaje no mata, enfría. La helada en Puno mata. Keiko Fujimori ha repetido por lo menos 2 veces friaje en Puno. Muy bien. Bueno, evidentemente Keiko Fujimori no puede memorizar un mensaje ni hablar de manera espontánea, y los saltos en la edición de este video hacen notar que han tenido que parar y volver a empezar una y otra vez. No la deja bien tampoco. Y los tiempos en los que ocurren las cosas. Hay cosas fantásticas. Keiko Fujimori dice que se elige a Salaverry, ¿no es cierto?, una nueva mesa directiva, y después se remueve al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de Magistratura fue removido en una legislatura extraordinaria convocada por el presidente Vizcarra, no por el señor Salaverry, cuando el señor Galarreta era presidente del Congreso. Entonces, esta confusión de los tiempos, bueno, tan obvios, debería corregírsela pues uno de sus asesores, no sé, o no está en la escena política nacional para ni siquiera poder discernir de cosas tan obvias, ¿no? Luego hay también errores históricos, ¿no? Decir, por ejemplo, que hace aproximadamente un año la Comisión Lavallato, la de Rosa María Bartra, descubrió la corrupción de Alejandro Toledo, es poco menos que ridículo. Todos sabemos que los hechos vinculados a Lavallato se inician formalmente en el Perú en investigación cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala en qué gobiernos y en qué tiempos hubo corrupción en obra pública. Eso fue diciembre, enero del 2016. ¿Qué tiene que ver la Comisión Lavallato? Absolutamente nada. Hace un año Toledo ya estaba requete procesado y se estaba tramitando su cuaderno de extradición. O sea, ni siquiera hay, ¿no es cierto?, una clara apreciación de hechos históricos para todos absolutamente eh, conocidos. Dice que a Pedro Pablo Kuczynski se le investiga por corrupción y que faltan sus ministros. No se le investiga por corrupción, está siendo en este momento en una etapa preliminar completamente, discutiéndose si se le beneficia con el proceso de antejuicio o no. Y no le corresponde antejuicio. Dice que Kuczynski ha obstaculizado el trabajo del Congreso para que no lo investiguen a él. No le corresponde ser investigado por el Congreso. Eso lo sabe cualquiera. Porque los hechos que se le imputan son del primer gobierno de Toledo. Y único gobierno de Toledo, o sea, 2006. ¿Qué beneficio de antejuicio va a tener? ¿Qué Congreso lo va a investigar? Es completamente ridículo. Pero lo importante aquí, aparte de todas estas cosas que son falsas, es el ataque a Vizcarra. El mensaje es: nosotros pusimos decididamente a Vizcarra, pero a partir del 28 de julio nos ha traicionado. Y utiliza una estrategia de argumentación que es muy primitiva. Es decir, ¿por qué no hablamos de temas más importantes? ¿Se acuerdan ustedes cuando las mujeres salieron a marchar por el tema de Ni Una Menos y la violencia contra la mujer? Hay temas más importantes. Cada vez que se plantea en la agenda pública un tema de mucha importancia para el país, como es la reforma política, los enemigos, ¿no es cierto?, dicen: hay temas más importantes. Hablamos de la xenofobia de los venezolanos y dicen: no, hay temas más importantes. Hablamos de los derechos de la mujer, hay temas más importantes. Reforma política, hay temas más importantes. Si esa es la línea de defensa que hay con Fujimori, que se cambie de asesores y que contrate, como ella dice, unos asesores extranjeros. Elementos xenofóbicos en el mensaje también, ¿no? Vizcarra está asesorado por unos extranjeros. Hay un solo consultor del BID,
pagado por el BID, que es argentino para hablar de comunicaciones en general, no de reforma política. Y dicho sea de paso, su bancada, en agosto del año 2016, formó parte de la Comisión de Constitución y aprobó un proyecto de reforma política elaborado por la congresista Patricia Donaire, que después decidieron tirar al tacho de la basura y que provocó la renuncia de Patricia Donaire. ¿Se acuerdan? O sea que alguna relevancia debe haber tenido en algún momento. El proyecto de reforma política es muy importante para la mayoría de los peruanos. Dice Keiko Fujimori que va a luchar contra la corrupción y no quiere reforma política. Dice que el presidente de la República es presidente gracias a que ellos lo pusieron en el poder, pese a que algunas voces pedían, ¿no es cierto?, adelanto de elecciones. Claro que pedían adelanto de elecciones, lo siguen pidiendo. No sé si se ha enterado la señora Fujimori que el 90 o 95% del Perú quiere que el Congreso se cierre. Y más bien lo que han hecho los medios de comunicación es tratar de explicar una y otra vez que eso no se puede hacer si no se utilizan los canales establecidos en la Constitución. Es decir, le hemos salvado la vida a su bancada 25 veces. Si es que el presidente, por supuesto, es puesto contra la pared y lo obligan a renunciar, como parece ser el camino que está planteando la señora Fujimori, tendrá que enfrentarse al presidente, al pueblo y a la posibilidad de que efectivamente le pidan un adelanto de elecciones, que parece ser es lo que quiere. Keiko Fujimori no ha sido capaz de poner una agenda propia. Repite cosas como el friaje en Puno, la anemia, la reconstrucción del norte, como si fuera imposible, fíjense ustedes, para un fujimorista hacer dos cosas a la vez. O sea, no pueden. O sea, tú no puedes combatir la anemia, ¿no es cierto?, y discutir la reforma política. ¿Por qué? Discúlpenme, ¿por qué? Tú no puedes tener un programa contra el friaje en la Amazonía y contra las heladas en los Andes y discutir la no reelección de congresistas. No, no se puede. Dos cosas a la vez no se puede. Eso sería su gobierno, el día que ella sea presidenta. Pero para el resto de los seres humanos sí podemos discutir 2, 3, 4, 5, 10 cosas a la vez, porque además son tareas diferenciadas. Una cosa es la tarea del Congreso en el debate de leyes y otra cosa es la tarea del Ejecutivo en la ejecución de programas que ya existen y que no le corresponden al Poder Legislativo. Al Poder Legislativo le corresponde legislar. Y si el presidente ha enviado un conjunto de normas para que se debatan, pues a eso se tienen que dedicar porque la Constitución dice que son prioritarias. Ella dice, no nos vamos, ¿no es cierto?, no vamos a huir a ningún debate. Muy bien, pero no estamos de acuerdo con la urgencia, o sea, nos quedamos sin referéndum. Bueno, conforme vayan pasando los días, y ese sea el ánimo de Keiko Fujimori, y de 15 probablemente baje a 10 y de 10 a 5 en su aprobación, el presidente de la República va a tener que hacer cuestión de confianza de aquellos proyectos que considere absolutamente prioritarios para poder sacar al país de la corrupción en la que se encuentra. Por ejemplo, el proyecto para cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que no le conviene a Keiko Fujimori, que quiere mantener a como dé lugar al fiscal de la Nación en su puesto, asunto del cual no ha hablado, porque no ha hablado de Inostroza, no ha hablado de las reuniones de la señora acá, de eso no quiere hablar, de eso no va a hablar. No va a hablar de hacer una visita a Keiko, aumentar 500, de eso no va a hablar. No habla, por ejemplo, de haber tenido al congresista Vinicio Ríos de facto en su bancada, votando con ellos, porque sabían perfectamente que tenía que ser entregado al Poder Judicial. Porque si vamos a hablar de compra de votos, hablemos de todos, ¿no es cierto? De eso no habla. Keiko Fujimori no ha sido bien asesorada, repito. Ojalá se consiga un asesor extranjero para que le haga mejores discursos y no a este con el que nos ha sorprendido esta mañana. Es demasiado desesperado. Es en realidad un naufragio lo que estamos viendo.